Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. En honor, obviamente, a los que ya se conectaron en tiempo y forma. Parece que ayer, después de la victoria de la Albirroja, cuesta conectarse el día de hoy para nuestra clase. Eh, vamos a estar hablando un poquitito todo lo que tenga que ver en exigencia documental, hablar un poquitito del aspecto inspecciones, de cómo prepararse, cómo tener la documentación. Yo sé que ya estuvieron desarrollando esto en forma más explayada respecto a lo que es contratos, recibos, pero hoy quiero hacer un repaso general respecto a la eh, exigencia documental que se establece en caso o lo que puede representar una contingencia económica para la empresa en caso de inspección. Sabemos que hay un sinfín de documentos que nos pueden exigir, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que no siempre toda la documentación tiene que ser objeto de revisión por parte del ministerio. Lo que pide el ministerio siempre son documentos para demostrar los cumplimientos básicos del trabajador. El contrato, si le estoy pagando el salario, si le estoy otorgando las vacaciones, si es que está recibiendo su aguinaldo. Situaciones así, obviamente, que de repente tal vez estemos haciendo la documentación, pero tal vez nos falta ajustar algunas cuestiones, ¿verdad? Obviamente les invito a cualquier pregunta que tengan, situación que quieran aclarar, totalmente habilitado lo que sea el chat o también así habilitar directamente sus micrófonos. Así también vamos a estar, tenemos siempre nuestra pausa a la mitad de la clase y obviamente después retornamos después de 10 minutos. Así que bienvenidos a todos. Igual, como le digo, estamos poquitos hoy, pero seguro esperemos se vayan sumando los compañeros. Bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Un ratito. Bueno, ok. Este listado, y me quiero centrar un poquitito en todo lo que es este listado, justamente porque dentro de esto suele estar el grueso de las multas. Y esto para mí, y en mi opinión, salvo algunas excepciones, em, está diseñado justamente para que sea netamente de gestión documental. Acá no hay costos, acá no hay, salvo algunas cuestiones, como por ejemplo pago de IPS o el pago de una bonificación familiar. Obviamente a veces depende que el empleador decida aplicar el pago, reconocer estas cuestiones en tiempo y forma, pero el resto realmente es netamente de gestión de recursos humanos, de conocer la documentación. A veces tal vez nos relajamos un poquito, ¿verdad? Porque el empleado ya percibió su salario vía acreditación bancaria y después ya se nos pasó a hacerle firmar el recibo. Recuerden que nuestra autoridad administrativa, dentro de todo, apunta a la formalización, pero también tiene que, justamente en virtud del incumplimiento detectado por el empleador, va a recaudar una suma económica por mi incumplimiento. En este apartado, como les digo, en mi opinión debemos reforzar muchísimo porque las multas aquí son por cada trabajador, a excepción justamente de ciertos documentos que pueden ser multas únicas, por ejemplo, como el reglamento interno, que también les voy a hablar, que en realidad no es pasible de multa en forma automática. Para el ministerio, si bien siempre el reglamento interno va a ser de carácter obligatorio, la jurisprudencia apunta a que no, ¿verdad? Eso también ya para tranquilizarles un poquitito en ese sentido. Entonces, estas exigencias, esto es netamente de gestión administrativa. Acá todavía no entramos en cuestiones de salud y seguridad ocupacional o aspectos edilicios. Esto es simplemente para comprobar la vida laboral, el día a día del trabajador y por sobre todo el desarrollo de la relación laboral con el paso del tiempo. Bueno, vamos a empezar con la primera obligatoriedad. Hoy tenemos que existir ante la autoridad administrativa. Sabemos que tenemos que tener nuestro registro patronal ante el ministerio, pero también exige justamente el ministerio
la inscripción diferenciada de nuestras patronales. Antes podíamos estar todos eh, inscriptos en una sola patronal. Por ejemplo, tenía, qué sé yo, 20 sucursales a nivel país, o yo tenía mi casa matriz, digamos, por decirlo así, pero era un establecimiento ganadero que tengo en el Chaco. Entonces, como que el ministerio no tenía la información real al momento justamente de que me haga una inspección o de que me requiera la información. Y hoy el ministerio apunta a conocer realmente dónde están situados los trabajadores. Con la inscripción patronal diferenciada, ellos pueden tener una radiografía mucho más amplia y mucho más acertada porque refleja la realidad de dónde están prestando servicios estos empleados. Porque a ellos de repente les parece que todas las estancias, por ejemplo, están en Asunción, no tiene nada que ver. Esto sabemos que está distribuido en otras zonas. Es prácticamente nulo, no conozco que exista un establecimiento ganadero dentro de lo que sea el departamento central, salvo raras excepciones, ¿verdad? De que puede haber obviamente, pero sabemos que mucho apunta a que sea más en el interior del país. Ahora, la inscripción patronal en el sistema, hoy ya ni siquiera, antes, por ejemplo, solamente podíamos esperar inscribirnos si el empleador tomaba la decisión de inscribirse. Hoy y esto se llegó a firmar en el 2023 con el IPS, de trabajar más en conjunto entre ambas autoridades, de trabajar más de que, porque IPS tenía una información que le interesaba al ministerio y el IPS quería contar con la información también que le interesa al IPS, por ejemplo, inscripciones tardías, comunicaciones de ciertos movimientos del empleado que afecta al IPS. Entonces él celebró un convenio de trabajo conjunto entre el IPS y el ministerio, situación que siempre se tuvo que dar, ¿verdad? O sea, no creo luego que de repente esto tenga que ser, eh, eh, digamos que no corresponde, porque ambas autoridades apuntan justamente a que el trabajador esté formalizado. Obviamente esta unión habla mucho entre lo que es el Seguro Social y el Ministerio, pero no así un trabajo en conjunto aún con la caja bancaria, ¿sí? Entonces, nosotros hoy tenemos que inscribirnos de dos formas. La obligatoriedad de inscribirnos como casa matriz y la obligación de inscribir nuestras sucursales. Y las sucursales nuevamente puede existir de dos formas. Una, que sea actividad económica distinta. Por ejemplo, dentro de la empresa tengo mi área administrativa, todo lo que sea la parte comercial, pero además también tengo mi fábrica. Es una actividad totalmente distinta. Dentro de un mismo establecimiento puede estar justamente mi casa matriz e inclusive puede estar mi sucursal de actividad distinta, por más que sea dentro del establecimiento mismo. Pero sí también tengo que tener diferenciado si es una actividad económica igual, mi sucursal. Por ejemplo, soy una farmacia y mi sucursal de la farmacia tiene que estar inscrita también ante el Ministerio del Trabajo. La sucursal es todo establecimiento que depende de otro principal. Nosotros desde el momento que aperturamos, ¿dónde yo me tengo que fijar para saber si estoy o no en regla, si es que estoy o no dentro del plazo para inscribirme? Por sobre todo conocer su formulario de inscripción ante la SEP, que hoy es DENIT, Dirección Nacional no recuerdo ahora mismo la sigla, pero la SEP hoy es el DENIT, que es nuestra autoridad tributaria. Esa es la base que toma el ministerio para determinar si yo estoy obligado o no a inscribirme como patronal. Y desde el momento que habilito y existo ante la patronal, yo tengo 60 días corridos para inscribirme sin multa ante el ministerio. Esto de los 60 días luego, en mi opinión ya va a quedar un poco desfasado. No sé si van a aplicar porque hoy están inscribiendo en forma automática. Entonces, capaz yo ni me libero de esta obligación por más que quiera. Me inscriben de oficio, pasan los 60 días y obviamente ahí sí yo puedo estar en falta porque no regularicé el proceso de registrar mi patronal ante el ministerio. O sea, desde el momento que yo habilito mi patronal ante la SEP, sea casa matriz o mis sucursales, yo tendría 60 días corridos. Hoy muchos clientes están recibiendo la inscripción patronal automática, o sea, les llega un correo al que hayan registrado ante el IPS o ante el ministerio, les llega un correo y dice que se procedió
a inscribir automáticamente, en la cual lo que tiene que hacer el empleador es entrar en el link que nos envían y registrar, o sea, terminar la operación de registrarse. ¿Qué significa eso? Que tengo que abrir la patronal en el sistema REO. No se adjunta ningún documento, no tienen que actualizar absolutamente nada más que completar los datos de la patronal y listo. O sea, está siendo mucho más automático y dentro de todo, alguien me puede obligar a mí a estar inscrito ante el ministerio y si yo no quiero, ¿por qué me tienen que inscribir? Todas las normas del derecho del trabajo tienen carácter de orden público. Eso significa que por más que yo no quiera, por más que yo sea el empresario, alguien puede venir a obligarme a que yo cumpla con las obligaciones que establece la autoridad administrativa. En ese sentido, es que sí, es correcto que estén haciendo este proceso, sí. Y por otro lado, como les digo antes, esto apunta a un orden, a una cuestión estadística y por sobre todo de formalización de los empleadores. Entonces, nuestra primera obligación, obviamente, es existir ante la autoridad administrativa. Para que ustedes de repente se puedan fijar, ustedes le pueden pedir, si es que ya no lo tienen esto regularizado, tienen que pedirle a su departamento contable o al administrador o a quien maneje las cuestiones tributarias su inscripción ante la SED. Y ahí ustedes van a poder determinar, ahí le puse, por ejemplo, dónde tienen que buscar para ver si es que tienen actividades distintas o si tienen sucursales. Por ejemplo, ahí donde dice actividad distinta, ahí luego está detallado en el punto 7 del formulario actividades económicas secundarias. Esto, por ejemplo, era un banco, tenía dos tipos justamente de actividades distintas, que en este caso el que estaba vigente era actividades de los agentes y corredores de seguro, que podían tener una patronal distinta también habilitada. El siguiente, en cambio, es una sucursal. La sucursal, como verán, sí o sí tiene que tener un domicilio, porque tiene que existir en otro lugar distinto a lo que es casa matriz. Y ahí, como verán, dice 11 de junio del 2024 se habilitó esta patronal. Yo desde el 11 de junio del 2024 tenía 60 días para inscribirme justamente sin multas. Les reitero también, por si no lo sepan todavía, nosotros estamos en una etapa final de exoneración de multa para inscripción patronal diferenciada y para comunicaciones varias de los empleados, como por ejemplo entradas, salidas, permisos, vacaciones, permisos, todo lo que no hayamos comunicado en algún momento en tiempo y forma en el sistema REOP, hoy lo podemos hacer y no genera multa. A partir del 1 de noviembre se reanudan las multas que van justamente tanto para inscripción patronal diferenciada como para los movimientos de los empleados. Entonces les recomiendo revisar un poquitito su inscripción patronal diferenciada ante el ministerio, corroborar un poco sus patronales y en el caso hipotético que detecten algún domicilio que esté ahí figurando ante la SED, eh, porque capaz también le dice, sí, eso está habilitado nomás como punto de expedición o como punto para cobranza, pero ahí no hay empleados, igual tienen que habilitar, ¿sí? Eso también entonces como les dejo como tarea, si es que de repente todavía no conocían de esta disposición, que verifiquen los domicilios habilitados ante la SED, vean que todo, hagan un cruce, si es que hay domicilios ya que no están funcionando, que se solicite la inactividad de esos domicilios, porque el ministerio va a interpretar que si existe ante la SED es una sucursal. Exista o no empleados, se tienen que inscribir. Hoy existen varias formas de inscribirnos. Puede ser por las sucursales, por ejemplo, no son de inscripción patronal automática. Tengo que hacerlo yo por propia voluntad. Entonces yo puedo utilizar la plataforma web del ministerio, que si ustedes ponen en Google inscripción patronal MTES, ya le va a salir obviamente el link donde se pueden inscribir. Hoy inclusive, como están la plataforma de SUACE, que es justamente el Ministerio de Industria y Comercio, también permite, hay un sistema simplificado de apertura y cierre de empresas, en donde automáticamente ellos también ofrecen a través de esa plataforma la inscripción patronal tanto al IPS como al Ministerio en forma automática. Y por último, también existe la inscripción automatizada IPS Ministerio, que es lo que yo le venía comentando. IPS hoy le provee la información al ministerio. El ministerio
lo que hace es verificar, acá está una patronal, acá hay una patronal IPS, pero esto no está hilado a ninguna patronal del ministerio. Y ya directamente les envía un link para justamente se procese el cierre y la apertura de la patronal. Y el siguiente punto también les vengo mencionando por si tengan servicio doméstico o manejen servicio doméstico. En principio, se dijo que se iba a facultar al ministerio y al IPS en la definición e implementación de mecanismos necesarios para la inscripción simplificada en el REOP de empleadores domésticos, quienes tendrán la opción de realizar las comunicaciones previstas en el presente decreto. Tuve una experiencia justamente hace poco, me envió una amiga que tiene dos patronales ante el IPS. Uno es de su unipersonal y el otro es de su servicio doméstico. Y le llegó el correo de su servicio doméstico en donde en forma automática le habían inscrito también ante el ministerio. Y eso me pareció nuevo porque acá, según el decreto 1989, decía que se iba a trabajar en cómo se iba a hacer el mecanismo de inscripción, pero esto me parece totalmente un despropósito, uno de cumplimiento y hasta imposible. Las empresas están preparadas para llevar registros de los trabajadores de vacaciones, de estas cuestiones de servicio doméstico. No es de fácil acceso para todos, no todos las patronales tienen conocimiento informático y que vamos a estar contratando. Pero bueno, eventualmente esto va a generar, creo yo, un poco de ruido. Está vigente. La única particularidad que sí me pareció extraño es que cuando le habilitaron a este servicio doméstico figuraba como inactividad temporal. O sea, le habilitó, pero directamente le dio otra vez una inactividad. Para que estén nomás atentos justamente por si eventualmente manejen también ustedes su propio seguro doméstico ante el IPS o le manejen a los directores, ¿verdad? De que probablemente le inscriban en forma automática. Bueno, por otro lado, ¿cuál es la importancia de separar nuestras patronales? Y esto es crucial, obviamente por varias razones, pero yo quiero que sean para tres puntos principales de que por qué yo tengo que separar eso. Y uno, porque existe la obligación. El decreto 1989 que es de este año, que derogó el 8304 del 2017, que en el 2017 luego ya vino toda la obligación de las patronales diferenciadas. eh, Al momento que yo cumplo con esto, yo estoy en cumplimiento de la ley. Ya no me pueden objetar ese punto porque yo estoy en cumplimiento y justamente no puede derivar a ninguna sanción económica porque cumplí con mi registro ante la autoridad administrativa. Por otro lado, ¿por qué es importante? Porque con ella a mí me permite un registro claro, diferenciado, un registro real de dónde están ubicados los trabajadores y permite justamente una comunicación más eficiente con el ministerio para que sepa por dónde andan mis empleados. Y por sobre todo, en caso de inspección y fiscalización. Nosotros, por ejemplo, teníamos experiencias, tuvimos una vez el caso de una empresa que tenía sucursales. Es más, al momento que tuvo la inspección se fueron a una sucursal, pero por no tener la patronal diferenciada, se le obligó a la empresa a presentar toda la documentación de casa matriz porque todos los empleados estaban registrados en esa patronal. Entonces, eso es importantísimo para distribuir las cargas y las obligaciones. Si me visitan, por ejemplo, mi patronal de, qué sé yo, Mariano Roque Alonso, donde son 8 empleados, lo maravilloso es que justamente van a estar obligados a solamente presentar la documentación de 8 empleados. En cambio, si no se paran, van a estar luego en incumplimiento de la norma. Por otro lado, van a tener que presentar toda la documentación de donde sea que estén asignados esos empleados. Entonces, esto ayuda muchísimo a nosotros justamente a distribuir, a disminuir y por sobre todo conocer dónde realmente tuvimos, digamos, la visita de los inspectores y que solo estemos obligados a presentar la documentación respecto a la cantidad de empleados que fueron visitados. Obviamente, si ocurre en casa matriz, vamos a tener que presentar toda la documentación de casa matriz, pero si apuntan a nuestras sucursales, vamos a presentar solamente la documentación de nuestra sucursal. Así que tenemos tres razones y muy importantes para ir por las patronales diferenciadas.
Bueno, esa es la primera obligación de existir ante el ministerio. La siguiente obligación que nos van a solicitar es si hemos presentado nuestras planillas anuales. Muchos confunden todavía con los libros laborales, que es otra cosa totalmente distinta. Suenan igual, parecen que son iguales, pero son distintos aún. Las empresas, obviamente, hoy de manera anual tienen que presentar lo que hoy se conoce como planillas anuales, que tuvo toda una evolución. Primero eran de carácter semestral y teníamos que llevar en físico. Después pasó de manera anual y que se podía presentar en físico y a través de la plataforma. Después cambió a modalidad anual y ya era 100% a través de la plataforma. Hoy seguimos en el mismo esquema. Entonces, lo que hacía el empleador es, pero sí, el empleador es preparar estas planillas anuales, eran de carácter retroactivo y lo que básicamente hacía era un consolidado de los datos de nuestros trabajadores respecto a todo lo que pasó en el último año vencido. Por ejemplo, nosotros hoy estamos terminando el 2024. Cuando termine eso, vamos a tener que presentar nuestros consolidados que tenemos un plazo establecido que van siempre desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Este consolidado se llama, hay tres tipos de planillas, se llama empleados y obreros, sueldos y jornales y el resumen general de personas ocupadas. Yo tengo que enviar un resumen numérico de cuántos empleados tuve, cuántos fueron, cuántos ingresos, cuántas salidas, cuánto pagué en salario, cuántas horas trabajé, cuánto pagué en bonificación familiar, en aguinaldo, en vacaciones, todo lo que pagué el año pasado, pero esa información al momento de una inspección no era real, porque los que estaban en el 2023 ya no están ahora en el 2024 en su totalidad, salvo tengan una empresa bastante estable que no nadie sale, nadie entra, ¿verdad? Cosa que es muy irreal, obviamente, salvo algunas empresas que sí he visto que hay bastante estabilidad en sus empleados. Pero para el resto es bastante variable. Para los que son así súper mega rotativos o súper discontinuos o que hay mucho, digamos, mucha rotación, obviamente la información que hoy, por ejemplo, me inspeccionan, la información que yo presenté en el 2023 está totalmente alejado. Entonces es que el ministerio está apuntando tanto a la regularización de toda la información y documentación vía plataforma, porque ellos quieren, por ejemplo, al momento que se van a inspeccionarme, ellos entran al sistema y ellos ya saben cuántos empleados somos, cuántas personas gozaron de vacaciones, cuántas personas, cuando esté vigente, cuánto pagué en salario. Entonces, a hoy la información todavía no es real, pero las planillas vigentes siguen vigentes. Apuntan que para el 2025 esto desaparezca, tal vez esto sea nuestro último año de sufrimiento con este registro, ¿verdad? Pero por de pronto sigue vigente. Si tenemos una inspección, vamos a tener que presentar o decir que hemos presentado nuestras planillas anuales en el 2023 conforme el número de constancia tanto. Pueden adjuntar o no, pero eso queda luego registro de la presentación. El plazo siempre es del 1 al 30 de abril. El año que viene vamos a tener que presentar el consolidado del 2024 y en el caso hipotético que salgamos de este plazo van a empezar a aplicar las multas. Las multas hoy bajaron también. Antes era de 10 a 30 jornales, hoy bajaron a 1 a 20 jornales como multa máxima. O sea, está entre 1 millón a 2 millones básicamente la multa por presentación tardía de planillas anuales. La siguiente obligación es justamente algo que se parece a las planillas anuales, pero en realidad son los libros laborales. Tienen ya hasta casi el mismo nombre, ¿verdad? Pero no es así. ¿Cuál es la diferencia primordial con esto? De que este sí es un registro actualizado que tenemos que tener mes a mes. Claro que tiene que estar actualizado y mes a mes porque yo todos los meses pago salario. Todos los meses eh, tengo empleados y todos los meses, tal vez en mi empresa, todos los meses yo tenga que estar otorgando según calendario las vacaciones. Esto sí es un registro del año en curso, ¿no? Así como las planillas anuales. Y además tenemos que tener un registro
en que debe estar impreso en hojas rubricadas. Tenemos tres tipos de libros: libro de sueldo y jornales. En este libro obviamente se dejan asentados todos los movimientos, sean salariales o no, de manera mensual, dejando detallado en él si existe una situación que incrementa o disminuye los ingresos de los empleados. El libro de empleados y obreros no es más que dejar detallado los datos de nuestros trabajadores, que son generalmente los datos que además deben estar asentados en nuestros contratos de trabajo. El salario, el puesto, el, cuándo entró, la edad, el estado civil, la profesión, todo eso básicamente va dentro de lo que es el encabezado del contrato. Y obviamente la fecha de entrada y eventualmente la fecha de salida si el empleador, perdón, si el trabajador deja de pertenecer a la empresa. Después también están las vacaciones. En este libro se dejan asentado el descanso del trabajador, cuando efectivamente goza. En el libro de vacaciones no corresponde detallar vacaciones proporcionales o vacaciones que se pagan en una liquidación, solamente las que efectivamente el empleado gozó. Esta también es una obligación que va en camino a desaparecer porque, les reitero, a lo que apunta el ministerio es a tener a hoy la información actualizada para que a partir del año que viene esto ya vaya como una implementación de registro mensual vía sistema REO. Se está preparando la plataforma, lo que se apunta también es que eventualmente no tengamos que adjuntar nada, ¿verdad? Que ya sea solamente declarar los datos y después darle OK cuando esté todo confirmado, ¿verdad? Así como nuestra planilla de aportes ante el IPS, y eso presentarlo en carácter de declaración jurada. Y eso por de pronto para mí es el fin de una era, ¿verdad? El fin de tener que llevar estos registros, el fin de tener que comprar las hojas rubricadas, por de pronto siguen vigentes, pero hay mucha esperanza de que el proyecto se implemente a partir del 2025 a fin de que sea ya todo 100% digital. Y estos libros siempre eran bastante polémicos porque antes estos libros nunca luego nadie le daba importancia, porque en caso de multa era multa única. Y recuerden que antes el jornal era nada, estamos hablando de jornal que eran un 60.000. Hoy nuestros jornales siempre pueden representar un riesgo para nosotros porque nuestros jornales aumentan cada año. Entonces, el empleador no se preocupaba porque su contingencia, bueno, ¿cuánto es lo que es mi multa si es que no presento, no tengo mis libros? Y yo le decía 6 millones y ellos eran, bueno, pago si es que tengo que de repente pagar, no, no le tenía miedo a este libro. Hasta que el ministerio empezó a cambiar esta modalidad a multa por cada trabajador afectado que no esté registrado. Y ahí se puso interesante la multa, porque justamente empezaban a aplicar 10 a 30 jornales, siempre aplicaban 10, ¿verdad? 10 jornales por cada trabajador y por cada libro que yo no tenía. O sea, imagínense que ustedes tengan 100 trabajadores y no tengan ninguno de estos tres libros. Básicamente estamos hablando justamente de 300 millones de guaraníes solamente por no contar este registro documental. 300 millones así, fácil. Es muchísimo. Entonces, con más razón, les reitero de esta obligación. A veces confundimos y queremos entender de que estos son libros de carácter anual. Supongamos que ustedes hoy reciben la visita del ministerio. El tiempo de presentación es cortísimo, nos dan 5 días. Imagínense todo un año hacer en 5 días. Así que les recomiendo de que den prioridad a esto y lleven las actualizaciones en forma mensual. Ahora, ¿cuál es el registro? Además no se ve bien, ¿verdad? Espero que se vea bien dentro de sus teléfonos o su computadora donde estén viendo, pero este es el formato de empleados y obreros. Como verán, no es más que otra cosa que los datos de nuestros trabajadores. Ahí están los nombres, cédula, domicilio, nacionalidad, edad, estado, número de hijos, profesión, el cargo desempeñado, la fecha de entrada. Eventualmente lo que tenemos que ir completando es si hay una fecha de salida y el motivo: renuncia, acuerdo, fallecimiento, despido injustificado, despido con justa causa, periodo de prueba. Hay que explicar por qué, cuál es el motivo de salida del trabajador. Y así mes a mes. En el mes que el empleado sale, por ejemplo en septiembre, ok, en el mes siguiente, que es octubre, ya no tiene que aparecer porque está desvinculado.
vamos reflejando el movimiento natural de nuestros trabajadores respecto a entradas y salidas. Entonces, todos los meses esto puede variar, salvo, reitero, sean una empresa totalmente sin cambios y bastante estable, pero en principio cada tanto tenemos alguna desvinculación o ingresos que hacer. Entonces, si un empleado ingresa en mayo, le tenemos que registrar en mayo y obviamente en abril no va a estar cuando eso todavía no era mi empleado. Y esto cada mes cerrado, cada vez que pagamos salario y ya cerramos ese proceso, empezamos a imprimir nuestros libros en hojas rubricadas. Si alguien de ustedes está teniendo todavía el registro físico, esos libros, yo creo que el ministerio sigue vendiendo, ¿verdad? Pero no les recomiendo, pero ni de casualidad que sigan utilizando ese formato. Aparte que lo tienen que completar a mano y no tienen por qué comprar, siendo que pueden hacerlo esto en un Excel y después en todo caso máximo comprar las hojas rubricadas. Muchas de las empresas también ya apuntan hoy a hacer todo esto por sistema, porque es algo totalmente tedioso. Así que de que el ministerio haya dado ese paso, dejando de lado la oportunidad de sancionarnos, ¿verdad? Porque realmente seguir manteniendo el papel era interesante por lo que representaba esto en multa, ¿verdad? Pero sabemos que el ministerio hoy está cambiando, ha recibido instrucciones tanto de la OIT y también el gobierno mismo está hoy en una postura de reducción de burocracia y de papel. Así que por de pronto estamos obligados todavía a esto, pero apunta que para el año que viene tengamos que librarnos, por suerte, de esta obligación. Bueno. Libro de vacaciones. Libro de vacaciones, vamos registrando obviamente todo el tiempo que el empleado gozó de su descanso. Vamos a establecer justamente quién es el empleado, su cédula, cuándo salió, los días que le toca, desde hasta cuándo y la remuneración que le vamos a abonar por esos 30 días. Observaciones no es obligatorio completar, pero si quieren poner el periodo o por ejemplo, pueden poner vacaciones anticipadas, vacaciones colectivas, vacaciones fraccionadas, si es que de repente quieren tocar. Vamos a tocar más adelante vacaciones, así que ahí le voy a explicar un poco también el tema del fraccionamiento del descanso. Pero como verán, es un registro de todas las vacaciones que todos nuestros empleados se van tomando mes a mes. Si obviamente hay un mes que ningún empleado no se tomó de vacaciones, obviamente no hay obligación. Algunos empleadores también imprimen y lo único que hacen es poner, por ejemplo, mes de mayo nadie salió de vacaciones y ponen sin movimiento. En junio salieron 3, entonces imprimimos. En julio salieron 23, salen los 23. Y así vamos reflejando el movimiento. Como verán, esos movimientos se están duplicando y hasta triplicando. Porque, ¿qué pasa? El ministerio me pide que tenga libros laborales en físico. La misma información también tiene que estar registrada en el Ministerio del Trabajo en el sistema REOP. Y además tengo que presentar un consolidado en forma anual y retroactiva de lo que pasó en el año con mis trabajadores. Como verán, se triplicaba el trabajo y la información nunca era al día ni real. Entonces, que hoy se esté cambiando el esquema para pasarlo a 100% digital es bastante alentador. Pero por de pronto, lastimosamente, estamos todavía con el trabajo triplicado. Bueno, siguiente, y este es el libro de sueldos y jornales. Este es el libro más, digamos, con detalles que tenemos que tener en cuenta. Como verá, hay una casilla en donde yo tengo que reflejar el movimiento del empleado. Por ejemplo, trabaja 8 horas. Si ustedes hacen jornada de 9 horas, entonces tiene que figurar 9 u 8,5 la cantidad de horas de trabajo efectivamente realizado por ustedes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, detalló la D, por ejemplo, domingo, por ejemplo, la R que le pongo ahí del 7 al 9 en realidad se trata de 3 días de reposo, después tuvo 2 días de permiso y una ausencia. Entonces, esta era la forma correcta de ir reflejando, que es divertido hacerlo con un trabajador, pero sé que de repente con centenares que de repente ustedes pueden estar manejando, esto va a ser una locura, pero esta era la forma que se debía reflejar el libro de sueldos y jornales. El importe, la forma pago, importe unitario, los días de trabajo, si bien esto se puede corregir, a mí una vez me objetaron en un libro de un cliente porque decía días de trabajo 30 días porque era mensualero y el ministerio interpretó de que yo le hago trabajar 30 días,
Por eso es que yo ahí le cambié esos días de trabajo y le puse 21, porque solamente le cuento los días donde figuran esas 8 horas de trabajo. Tengo que reflejar en días de trabajo los días que efectivamente el empleado se presentó a trabajar. Y las horas trabajadas también son el reflejo justamente de esos 21 días. Pero el importe no es una multiplicación automática de 21 días de trabajo por el jornal. Yo tengo que sumar ahí el domingo, porque estoy hablando justamente, estoy eh, en este caso dando el ejemplo de un mensualero. Entonces tengo que sumar también eso a sus días de pago. Entonces, como verán, era todo un tema. También tenía que estar declarando las horas extras si hizo, vacaciones si se tomó, si le pagó bonificación familiar. El aguinaldo obviamente solamente tenía que completar si es diciembre o si es una desvinculación al momento de su salida, tengo que declarar también el aguinaldo. Y todo lo que no tenía casilla específica iba a otros beneficios. En otros beneficios podía ir comisiones, guardería, plus, variable, cualquier concepto que yo le pago dentro de mi recibo que no tiene casilla específica. Y el total bruto es el que se establecía ahí dentro del total general detallado en este libro. Trabajo, como les digo, tediosísimo, pero vigente, y es lo que tenemos que ir declarando mes a mes para conocer un poco la vida y el movimiento de nuestros trabajadores respecto a su salario, entradas y salidas, y si le estamos otorgando el descanso de carácter anual. Entonces, esa es una obligación que hoy sigue vigente. Les reitero, son los libros laborales de carácter mensual y que tienen que estar impresos en hojas rubricadas. Siguiente obligación u obligaciones. Nosotros tenemos 3 recibos para demostrar ciertos pagos que el trabajador debe percibir, pero que obviamente no todos tienen el mismo efecto o no todos se pagan en todo momento. Nosotros 3 recibos podemos ser exigidos en caso de inspección, que son el recibo de salario para demostrar que le estoy pagando mes a mes, el recibo de vacaciones para demostrar que le estoy dando el descanso anual y los recibos del último aguinaldo abonado. Cuando yo tengo una inspección, yo tengo que presentar toda la documentación según mi nómina al último mes cerrado. Por ejemplo, si me visitan ahora en el mes de octubre, yo voy a tener que presentar toda la documentación en función a mi nómina de septiembre del presente año. Por ejemplo, me van a pedir recibos de salario, me van a pedir del mes de septiembre. Si en septiembre nosotros éramos 100 empleados, yo tengo que demostrar que tenemos 100 recibos de pagos de salario firmados. Eventualmente, si no tengo todo, tengo que explicar por qué. Por ejemplo, no tengo 5 recibos de salario porque fueron empleados desvinculados. Acá te adjunto las 5 liquidaciones donde se verifica el pago de su salario. O por ejemplo, ¿qué otra situación no puedo tener yo todos los recibos? Ah, tengo 2 empleados que están con reposo por maternidad o están con una jubilación temporal y tenemos que adjuntar la documentación de por qué no tiene su recibo firmado. Recuerden que el ministerio es muy cuadrado y no va a ir más allá de la información que yo le doy. Yo tengo que hablar, yo tengo que fundar mis razones de por qué no tengo la totalidad de los documentos. Ahora, si no tengo ningún argumento y no presento la documentación, sí puedo ser pasible que me abran un sumario administrativo. La emisión de recibo dice, ¿por qué tengo que tener 3 recibos? ¿Por qué no puede figurar en uno solo? Y en realidad, si reflejamos la realidad o cómo debe ser, los recibos de salario se pagan cada fin de mes o del 1 al 5, dependiendo de cuándo ustedes paguen salario. Cada mes yo voy generando ese recibo y te pago tu salario. El recibo de vacaciones, según el formalismo vigente, yo te tengo que pagar antes que vos salgas de vacaciones, no a fin de mes. ¿Existe una excepción? Claro que sí, pero vamos a hablarlo después. Entonces, quiere decir que si yo te doy eh, tu anticipo vacacional, obviamente tiene que estar reflejado en un recibo distinto.
Y el recibo del aguinaldo, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que estar también diferenciado? Porque ese yo te tengo que pagar antes del 31 de diciembre. Capaz yo pago salario del 1 al 5 y al aguinaldo yo te tengo que pagar antes del 31. Entonces, por eso es que se justifica y por eso es que siempre me solicitan que estos recibos estén por separado. Porque en principio se pagan en tiempo y forma distintas. El salario sí puede haber una excepción que figuren en el mismo, pero de eso le voy a hablar en breve. Entonces, obviamente, la emisión diferenciada de estos documentos se fundan en las razones que le di. Los recibos es la prueba del pago de salario, es una obligación legal, está en el artículo 235. La acreditación bancaria no es suficiente, es un indicio de que te pague el salario, porque el trabajador sabe que yo le hago todos los meses la misma transferencia, pero recuerden que lo que va a la cuenta ya es la diferencia. Al final el trabajador tal vez cobró unos 600 porque le desconté ausencia, reposo, embargo, quién sabe cuántos otros descuentos le apliqué y obviamente él gana 3, pero en su cuenta ya se va unos 600 nomás. Por eso es un indicio que tal vez te pagué, pero tal vez no te pagué todo, tal vez te retuve ilegalmente tu salario. Por eso es que el recibo es importante, porque ahí está detallado todos los ingresos y todos los egresos y el trabajador firma y presta su consentimiento a esos conceptos. Y el aguinaldo obviamente tiene que estar diferenciado porque se paga en época distinta al salario normalmente y sobre este monto y este concepto no se paga IPS. Y las vacaciones, como bien les reiteré, tienen que ser abonadas antes de que el empleado salga de vacaciones. Y eso generalmente se da un viernes porque las vacaciones tienen que empezar día lunes o al día siguiente si este fuese feriado. Como verán, esa es la justificación de que estos recibos en realidad tengan que estar por separado. El recibo salarial, en nuestro artículo 235 del Código del Trabajo, nuestro código, nomás recuerden, es viejito, es del año 93, donde todo era papel, todo era todavía, ni cheque, ni acreditación bancaria, no existía. Bueno, cheque sí, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, según el artículo 235, establece que todo trabajador recibirá conjuntamente con sus haberes una hoja de liquidación firmada por el empleador o su representante en la que conste el salario básico sobre el cual se efectúa la liquidación. O sea, yo tengo que colocar ahí, ¿cuánto cobra mi trabajador? 3 millones. 3 millones tiene que aparecer, porque sobre eso yo voy a ir justamente descontando o aplicando los salarios que yo estoy pagando. Muchas empresas ya solamente colocan la diferencia. En mi opinión, eso no es un procedimiento correcto. Tiene que figurar igual de todas formas. Si yo te pago 3 millones, que figure ahí salario 3 millones y después, en todo caso, más abajo estén detallados los motivos de reducción, sea ausencia, llegadas tardías, el motivo que sea. Tiene que estar el número de jornadas trabajadas y pagadas, y si le estoy pagando obviamente por X, por 30 días, 28 días, 26 5 días, tiene que estar detallado la cantidad de piezas o tareas hechas si es que de repente pago por producción o a porcentaje, las sumas a que el trabajador tiene derecho, además del sueldo básico. Y acá van todos los conceptos, sean salariales o no, guardería, comisiones, horas extras, recargo nocturno, colación alimenticia, cualquier concepto. Ahora, obviamente ustedes tienen que hacer los cálculos que sobre algunos nomás tienen carácter salarial. Guardería no es un concepto salarial, guardería es una compensación económica sobre otra obligación que no tiene nada que ver con la prestación de sus servicios. El salario es todo lo que el trabajador percibe por el servicio que me presta, por el puesto que yo le contraté, por la hora extra que me hizo, por el trabajo nocturno que realiza, por las comisiones que tiene derecho porque me realizó la venta según lo pactado. Eso es salario. Pero colación alimenticia no es salario. Eso yo te doy en concepto de alimentos, para que gastes en alimentos, no es salario. ¿Cobras cada mes? Claro que sí, pero es un concepto que está bien específico en el artículo 230 de nuestro Código del Trabajo, que la colación alimenticia o los gastos para alimentos no es salario. Y así también más abajo todos los descuentos que tienen que aplicarse. IPS, embargo, anticipo, ausencia, reposo, los conceptos que eventualmente tengan pactados para descuento. Esta liquidación de salario se tiene que emitir en duplicado. El original es un documento contable, por ende queda para el empleador. La copia simple
va para el trabajador. Obviamente, ¿qué pasa si es que no tengo la firma del empleador? Nunca se objeta a nivel inspección o a nivel judicial si está firmado o no el empleador. La firma más importante es del trabajador. Si ustedes me ponen ahí un escaneado, un rulo, un sello, lo que sea, por parte del empleador, no hay mayores inconvenientes, se puede justificar, subsanar, no te van a multar por eso, al menos hasta ahora y en mi experiencia en 10 años nunca me multaron por falta de firma afectiva del empleador, pero sí me multan si no tengo firma del trabajador porque no tienen forma o medio fehaciente para demostrar que el trabajador percibió ese salario. Perdón. Entonces, cuando ustedes sean requeridos en los salarios, tienen que verificar que esto esté firmado por todos los trabajadores y entregar, como les digo, el original queda con nosotros y la copia puede ir o debe ir para el trabajador. Se emite en duplicado. También Profe, existe una... Sí, sí, te escucho. una consulta. Yo Sí, tengo, eh, o sea, la nómina que yo manejo tiene salarios quincenales. ¿Es correcto sí, hacer por cada quincena un recibo de salario? Obviamente yo le indico en el recibo de salario el salario base que tiene el empleado. En la primer sí, quincena le pago por los 15 días sin descontarle IPS. Y en la sí, segunda sí le pago las horas extras, trabajo feriado, su bonificación familiar y entiendo. ahí le descuento el IPS Ujú. y el monto a acreditar, el monto a pagar. Entiendo. O sea, lo que básicamente voy a hacer los 15 días es darle su anticipo por 15 días sin ningún tipo de descuento, ¿correcto? Así mismo, así mismo. Ok. Hay dos formas de subsanar eso. Seguir en el esquema actual si es que estás haciendo esa doble documentación, ¿verdad? Y hay otra forma también de liberarte un poco documentalmente y es contemplar dentro de tu cláusula contractual de que el salario se abonará en forma quincenal, donde la primera porción de 15 días será abonado el 15 o el 14 seguramente pagan en día hábil, ¿verdad? Se va a pagar el anticipo en esa fecha. Y al final del mes se va a emitir un recibo global, ¿verdad? Con todos los conceptos, incluyendo el anticipo. Entonces vos solamente firmas un solo documento porque contemplaste dentro de tu contrato que lo que yo te pago el 15 es anticipo. Y eso yo directamente puedo descontar después de tu recibo de salario. O sea, figura tu recibo de salario por 3 millones menos 1,5 millones que ya te anticipé. Por eso hay dos formas, seguir en el esquema, ¿verdad? De que se libera doble documentación, uno que es por el anticipo y uno que es el recibo por la diferencia al final, más los otros conceptos y ya contemplando los descuentos. O librar un solo documento, pero estableciendo dentro de una cláusula contractual de cómo vos pagás tu salario. Entonces, creo que esas dos opciones podrías implementar dependiendo de qué buscas, ¿verdad? Si querés ahorrar papel, menos gestión, yo creo que deberías celebrar eso en un contrato o eventualmente si el contrato ya está firmado, puedes hacer una adenda para y hablar. O sea, yo creo que muchos tienen miedo de que su adenda o su anexo o no saben cómo escribir de repente la realidad. Por ejemplo, yo lo puedo poner en tu adenda y decir que las partes pactan en el presente, con el presente documento la forma de pago de la remuneración. El trabajador entiende que el 15 o del 14 al 16 de cada mes se va a pagar el anticipo salarial equivalente al 50% de su salario sin ningún tipo de retención. Al final del mes se abonará la diferencia salarial más los otros conceptos que el trabajador tenga a favor y se aplicarán las retenciones que correspondan según ley o compromiso con la empresa. Te estoy tirando así de buenas a primeras, ¿verdad? Todo. Lo importante es reflejar la realidad y que yo en algún momento pueda hilar tu forma de pago, ya sea en un recibo o en una cláusula contractual. No sé si te ayuda o quedó claro o alguna pregunta, alguna Sí, pregunta adicional. sí, Sí. es nada más para confirmar, pero de igual manera no está mal la forma en la que estoy haciendo, ¿verdad? Solamente es para Ninguno. simplificar el... Es solamente para simplificar, para de repente, porque como a veces luego ya nos cuesta o no quieren firmar un documento, dos, pero si tú, digamos, en la empresa donde estás, están totalmente acostumbrados al procedimiento, adelante, no hay ningún problema en que mantengas esa forma y es correcto también aplicar de esa forma. Yo te he dado nomás una opción, digamos, para simplificar tu trabajo y hacerlo en uno solo, pero en la forma que estás haciendo no está mal, es correcto. Sí.
Yo creo que voy a aplicar la forma que usted dice porque son casi 250 empleados y medio Sí. que son muchos No, y es doble te trabajo. recarga muchísimo. Sí. Genial. Porque, bueno, hay que Mm. entender que la ley siempre actúa como que, o piensa que las dos partes actúan de buena fe. Por ejemplo, yo recibo mi salario y al día siguiente o en ese momento luego ya me voy a recursos humanos a firmar, a cumplir con mi obligación, que sabemos que no pasa. Pero la ley está pensado de esa forma, como que por eso el bono previó de que, es más, el salario se tenía que pagar antes en efectivo dentro de las 2 horas de haber terminado la jornada laboral. Eso inclusive a mí me pasó en mi primera etapa laboral. Yo eran los viernes y los viernes después de las 6 tenemos que esperar y que nos paguen en efectivo nuestro salario, ¿verdad? Entonces, era ya hasta una práctica que hasta hace unos años se hacía, ¿verdad? Pagarle en efectivo después de la jornada laboral. Hoy con la transferencia bancaria ya está más que eliminado. Entonces, la ley está pensado como que el empleado va a actuar de buena fe y va a ir a cumplir con su obligación sin que nosotros tengamos que insistir. Con esa nómina que vos me mencionás, me parece interesante nomás que busques la forma de ahorrarte ese proceso y que la firma solamente sea ya en una sola época del mes. Pero eso te dejo como sugerencia. Bueno, a dejar de compartir, voy a ver si es que hay alguna preguntita por ahí, porque estamos llegando a la mitad. Bueno. Eh, y María Paz, esto vos estabas preguntando sobre el reglamento interno. Reglamento interno, no, no, en realidad, reglamento interno no es que haya una multa o que yo tengo que presentar ahora en el tiempo de exoneración. La exoneración es solamente para entradas, salidas, vacaciones, todo lo que no comuniqué en el REOP en su momento, ¿sí? O para inscripción patronal diferenciada. Yo les comentaba nomás antes que el reglamento interno, en caso de inspección, y si somos más de 10 trabajadores, me piden sí o sí. Pero nosotros también tenemos muchas jurisprudencias a favor que dicen que el reglamento interno no es obligatorio. Les voy a desarrollar también eso en breve, así que de ese lado no se estresen si no tienen. Le voy a dar también herramientas para que ustedes conozcan por qué no es obligatorio. Ay, no, María Paz, yo tengo, si te cuento mi experiencia, uno me homologaron en un año. ¿Por qué? Porque yo le devolvía, le corregía y después agarraba otro dictaminante, me corregía otra vez otra cosa que no me corrigió el otro, un estrés total. Por de pronto, al menos ya le voy notando cuáles son las cláusulas que le gusta y que no les gusta, y entonces como que estoy teniendo un poco más de éxito en ese sentido. Pero eso también, María Paz, es a favor tuyo en caso de tu empresa, de que yo estaba en trámite, que vos me rechazaste, que nunca me respondiste, que nunca me homologaste. Entonces vos tirarle la pelota a ellos, ¿verdad? Que es gestión de ellos que no podemos homologar porque todo me cuestionás y todo, y no en un solo documento, sino que te rechazan en varias ocasiones. Eso también ya es un punto a favor para vos, de que está bueno decir está en trámite a decir de repente no tengo, ¿sí? Me preguntas también si todos los legajos están en casa central, me dan tiempo para buscarla. En caso de inspección, los inspectores te pueden pedir la presentación en ese momento y ustedes amablemente se pueden excusar. Yo no tengo la documentación acá y que ahí te emplacen a presentar en comparecencia administrativa. O sea, no se estresen si no tienen el documento al momento de la inspección. Es más, las clases de la siguiente semana vamos a hablar también del proceso de inspección. Por de pronto, eso está claro, María Paz, de que no es que porque no tenés en ese momento ya te van a multar, vos simplemente tenés que decir si te visitan en tu sucursal donde no están tus legajos, de que acá no tengo, pero están en nuestra casa central y que eventualmente podemos presentar en la hora y lugar, fecha que el fiscalizador nos solicite. Así que de ese lado no te estreses si no tenés en ese momento. Si te piden en el acto y tenés la documentación a mano, puedes ya presentar para ahorrar ese proceso de tener que llevar al ministerio. Solamente que si no presentas en ese momento, vas a tener que hacer eso, preparar tus documentos originales y las fotocopias que después tenés que dejar para el expediente. Sí, pregúntame nomás, María Paz, sin problema.
Los recibos de salario, vacaciones y aguinaldos deben estar todos juntos o puedo tenerlos en legajos de cada empleado. Te voy a dar mi recomendación, María Paz, en función a una inspección. Em, yo creo que todo lo que es contratos tiene que tener su carpeta específica. Recibos de salario, su carpeta específica. Vacaciones, su carpeta específica. Si nosotros metemos todo en el legajo, no es que está prohibido. Ustedes pueden archivar como ustedes quieran, en carpetas compartidas, en legajo, donde ustedes quieran. Es mucho, por eso le voy a dar dos situaciones que a mí me pasan. En caso de inspección, nosotros nos pasó en una empresa que perdimos muchísimo tiempo sacando la documentación de los legajos. En cambio, si estaban ya en sus carpetas diferenciadas, era agarrar la carpeta y hacer fotocopia, ¿me entienden? Es más bien por una cuestión de practicidad, ¿verdad? Pero no hay problema. Pero en caso de demanda, es mucho mejor como están guardando, ¿verdad? Que ya está toda la información del empleado, ya está en su legajo. Porque a mí me encanta decirle al cliente, bueno, recibimos la demanda, tráeme su legajo porque yo ya sé que toda la documentación está ahí, ¿entienden? Ahora, por eso le digo, todo depende de cómo la información es requerida. En caso de inspección, para mí es mucho mejor tener la documentación separada. Y en caso de demanda es mejor que esté todo junto la información. Pero todo depende de la cantidad de empleados que tengan, ¿verdad? Para que de repente, pero el archivo es, pero nada que no sea solucionable, como les digo. El hecho de sacar todo uno a uno del legajo es un poco más de trabajo nomás, pero para mí al menos también es mucho más alentador tener toda la información del empleado eh, en un solo legajo. Pero te doy nomás eso para consideración de cómo a nosotros de repente nos puede afectar eso en el día a día, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra preguntita por ahí? Bueno, por de pronto llegamos a la mitad de la clase, vamos a una pequeña pausa de 10 minutos y retornamos después con la siguiente parte de nuestra presentación. Gracias. Bueno, seguimos con la siguiente parte de nuestra clase. Eh, bueno, voy a volver a compartir. Bueno, estamos hablando de los objetivos, la obligatoriedad de llevar este registro original para empleador, copia para nuestro trabajador. La firma más importante es de nuestro trabajador. Bueno, esto es un formato súper mega escueto, obviamente ustedes le pueden poner todo lo que quieran en el membrete, cambiarle todo esto, pero quería nomás de repente mostrarle un poquitito cómo colocar o qué conceptos, de acuerdo al artículo 235, deben figurar. Por un lado, el empleador, también el trabajador al cual le estamos abonando el salario, el periodo de pago que le estamos aplicando, el salario básico mensual de nuestro trabajador. Y ahí nuevamente, obviamente, vamos detallando todos los conceptos que están detallados como ingresos, así como los descuentos correspondientes. Es importante aclarar esto justamente que recibí conforme el importe detallado y copia con firma del empleador. Como les digo, por más que esté de esa forma y no esté la firma del empleador, es algo que pasa totalmente desapercibido en caso de una inspección o en caso de un reclamo judicial. La firma más importante es del trabajador y el número de cédula del trabajador y la fecha en que estamos pagando. La fecha es importante, obviamente, para demostrar que estamos en cumplimiento de lo que hemos pactado contractualmente. Recuerden que el salario se puede pagar por día, semanalmente, quincenalmente. Lo que no podemos es pagar cada 3 meses. Sí o sí tiene que ser un periodo máximo de hasta 30 días. Hay conceptos que se pueden pagar en forma trimestral, semestral, anual, como por ejemplo los bonos, las variables trimestrales. Eso sí, yo puedo pactar en época distinta. A lo que no puedo huir es de mi obligación de pagar el salario todos los meses en periodo de 30 días. Ustedes después ya definen el periodo, ¿verdad? Si quieren del 1 al 30. Conozco muchas empresas que pagan del 23 al 22 o del 14 al 15 y cuestiones así. Siempre y cuando no superemos periodos de 30 días, el periodo de pago ya es
ya es una decisión, digamos, de cómo le convenga financieramente a la empresa. Por otro lado, otra obligación que tenemos que tener en cuenta es el descanso anual o las vacaciones establecidas en nuestro Código del Trabajo. Obviamente el fin primordial de este descanso es que nuestro trabajador recupere energías. O sea, no, el descanso, nosotros tenemos cuatro tipos de descanso en nuestra ley. El descanso en la jornada, que generalmente va destinado al almuerzo o merienda o cena, dependiendo del turno. Em, Esto también tiene que estar, como les digo, también tiene que haber un descanso entre jornadas. Por ejemplo, de lunes a martes, el trabajador tiene que descansar por lo menos 10 horas continuas. O sea, otro descanso, el segundo. El tercero es el descanso semanal. El descanso semanal, que preferentemente es domingo o puede ser cualquier día distinto de la semana, siempre y cuando el trabajador descanse un día. Es lo mínimo establecido por ley. Por otro lado, está el cuarto descanso, que es el descanso de carácter anual. El descanso no está ahí en forma caprichosa porque de un día para el otro nomás a alguien se le ocurrió darnos descanso. El descanso tiene el fin, como les digo, de separar la vida laboral por un cierto plazo y disfrutar justamente del descanso. Muchos dicen que yo me voy de vacaciones y no se descansa igual, que hay más trabajo en la casa o lo que sea, pero por lo menos el trabajador tuvo la oportunidad de estar justamente en su casa, compartir con su familia, si tiene la posibilidad y felicidad de viajar, muchísimo mejor, pero las vacaciones el empleado lo puede utilizar de la forma que quiere. El trabajador puede solicitar sus vacaciones por una cuestión médica, puede solicitar por una cuestión de estudios, lo que a él le convenga sin ningún problema y siempre y cuando sea conversado con el empleador, obviamente se puede otorgar en las medidas establecidas por ley. El Profe, artículo 218, no, sí, te escucho. no sé si mi pregunta es acorde a lo que estamos dando, pero si un Sí, empleado, por ejemplo, trabaja de lunes a sábados y luego sí, la empresa le pide trabajar un domingo, en ese sí. caso el empleador tiene que pagarle doble y darle igual un día libre en la semana posterior a esa semana. De tu ejemplo, vos me decís que él trabaja normalmente de lunes a sábado, pero trabajó domingo, o como, o Sí, así fue, sí, así, así ¿verdad? mismo. Sí. El domingo nosotros podemos convocarle a nuestro trabajador en forma excepcional y hay dos formas de subsanar. La forma de subsanar es, por ejemplo, te convoqué el domingo y trabajaste 8 horas, las 8 horas que normalmente yo te ocupo. Si yo le compenso ese descanso en la semana inmediata siguiente, yo no pago ningún recargo, siempre y cuando sea hasta 8 horas. Por ejemplo, te convoqué el domingo, pero descansaste el lunes, compensado. Si te convoqué el domingo, pero descansó el martes o el miércoles o el sábado siguiente, también le hice descansar, dentro de la semana siguiente yo cumplí con compensar tu descanso, ¿sí? La otra forma que suele pasar, y mucho, pero no está prevista en la ley, es que te hago venir y no te hago compensar. En ese caso, lo que la mayoría hace es equiparar el domingo como un feriado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo te compenso por lo menos económicamente el hecho de que estés viniendo a trabajar en tu día de descanso. Pero esa figura no está prevista en el Código del Trabajo porque la ley lo que quiere es que vos descanses, que el trabajador descanse. Por eso ni previó luego la posibilidad de que trabajes, previó la posibilidad, perdón, de que pagues un día de descanso, previó la posibilidad de compensación. No previó la posibilidad de pago porque la ley lo que quiere es que el trabajador descanse. Pero sí, de qué pasa, pasa, a veces inventario, a veces algo excepcional, esto que aquello, urgencia, miles de cosas puede pasar. Entonces, lo que el trabajador recibe es por lo menos una compensación económica pagándole como un feriado, ¿sí? Ese domingo, pero en realidad no es una situación prevista en la ley, es más bien lo que se hace a nivel mercado, el trabajador acepta, nadie reclama judicialmente por un día, ¿verdad? Por un día de descanso. Ahora, si se vuelve repetitivo, hay perjuicio, no se le paga, eso sí puede despertar obviamente la posibilidad de un reclamo mayor. Así que no sé si responde eso a tu pregunta o tener alguna duda. Sí, y en el caso, por ejemplo, una última, profe, si trabaja, por ejemplo, en Sí, ese domingo 4 horas,
Sí, le pago por esas 4 horas doble y no amerita darle el descanso, ¿verdad? Si es que yo le pago doble por esas si 4 le horas. hiciste, sí, si vos le convocaste ese domingo, vos podés, como te digo, compensarle, pero por el día entero, por más que haya trabajado solo 4 horas. Pero Ya, vamos a suponer que en la semana no podés compensarle. Bueno, vamos a pagarte por lo menos como un feriado, ¿verdad? Que es el pago del pago doble, como le dicen, ¿verdad? Por lo menos para compensarle económicamente por ese tiempo. Pero eso, como te digo, es una suerte, se acepta, ¿verdad? Dentro de lo que es el mercado laboral actualmente, pero no es porque esté previsto legalmente. Hacen nomás una analogía del feriado, que es un día de descanso, y el domingo también, pero la ley solamente previó el pago del feriado, no del día de descanso. ya. Genial. Se hace Gracias una por analogía, esclarecer. se estira la ley, por decirlo así, para por lo menos compensar económicamente al trabajador. Ya, más que claro quedó. Gracias, profe. Dale, perfecto. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar es la escala. Yo creo que todos conocemos nuestra escala de vacaciones. Está establecido en el artículo 218 que dice, todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador, cuya duración mínima será. Eso también el primer punto. El requisito es que el trabajador haya prestado servicios durante un año continuo y se tiene que cumplir justamente el aniversario laboral del trabajador. Muchas veces suele pasar de que el trabajador, qué sé yo, renuncia 2 días antes de sus vacaciones o se le despide inclusive 2 días antes de sus vacaciones. Recuerden que el aniversario laboral es en la fecha exacta que el empleado ha ingresado a la empresa, porque mi cumpleaños no es un día antes, mi cumpleaños es en el día, para hacer un poco una comparación de a qué es lo que me refiero en ese sentido. Si el trabajador no cumple el aniversario laboral, no tiene derecho. Ahora, si el empleador le faltó un día e igual le quiere pagar, totalmente factible, están haciendo algo que por encima de lo que dice la ley. Pero recuerden que nuestros plazos en el Código del Trabajo para algo existen. Yo, por ejemplo, puedo estar por un día, puedo estar dentro del periodo de prueba y al día siguiente ya no estoy dentro del periodo de prueba con derecho a todas las indemnizaciones con un contrato ya por tiempo indefinido. Lo mismo pasa con las vacaciones o con cualquier otro derecho. Para ello existen los plazos. Los plazos lo que hacen es que cualquiera de las partes de la relación laboral pueda invocar, pueda ejecutar, pueda solicitar que se cumpla. Y si no lo hace en tiempo y forma, pierde ese derecho. No es que renuncia a ese derecho que es el acto prohibido dentro del mundo laboral. Lo laboral con la palabra renuncia o renuncia a los derechos laborales es luego sacrilegio, palabra prohibida, renunciar a tus derechos. Pero existen excepciones que son los plazos de prescripción. Y en este caso, como les digo, si el empleado no cumple el aniversario laboral o no se toman las vacaciones en tiempo y forma, también podemos nosotros más adelante alegar una prescripción de la ejecución de ese derecho. Las vacaciones se establecen en días hábiles corridos. Para que la forma de redacción de nuestro código pues es medio confusa, ¿verdad? A veces el empleado dice que hasta 5 le corresponde 12, pero 5 años, un día, yo ya le tengo que dar 18. No es así. En realidad, esta escala lo que quiso decir, porque fuimos más allá y es la forma, obviamente, que se viene aplicando en tribunales, ante el ministerio, es que cada periodo de 12 y 18 días el empleado tiene que salir 5 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta 5 años a mí me corresponden 12 días hábiles corridos. Pero recién a partir de mi sexto aniversario, porque acuérdense que 5 veces yo tengo que salir 12 días. A partir de mi sexto aniversario en la empresa, ahí sí ya me corresponden los 18 días hábiles corridos. Y obviamente esos 18 días yo tengo que volver a salir 5 veces. Quiere decir recién que con mi aniversario número 11 dentro de la empresa, ahí recién me corresponden mis 30 días hábiles corridos. No es que yo tengo 10 años y me corresponden 18, pero 10 años un día, yo ya tengo 30. Los 18 días tenemos derechos a partir del sexto aniversario. Eso quiso decir con más de 5 años. Hubiese sido más fácil que la ley hubiese dicho nomás a partir de 6 años son 18. Pero bueno, era la técnica legislativa que existía en ese momento. Pero eso sí les puedo recomendar nuevamente. Cada periodo, ya sea de 12 o 18 días hábiles corridos,
tiene que salir 5 veces en total el trabajador. Y ya obviamente a partir del aniversario número 11 aplicamos los 30 días, que es la última escala reconocida dentro de nuestro artículo 218. Bueno, nuestros requisitos. ¿Qué tiene que pasar para que yo le dé las vacaciones al trabajador? Hablamos primero que el empleado tenía que causar el aniversario laboral. Otro requisito establecido por ley es que yo le tengo que notificar con por lo menos 15 días de anticipación a mi trabajador. Yo le tengo que avisar que a cada 15 días él tiene que estar, digamos, va a tener que gozar su descanso anual, y lo puedo imponer, que también es un momento que ya les voy a comentar al respecto. Otro formalismo de las vacaciones, que sí o sí tienen que empezar un día lunes. ¿Por qué? Bueno, aparentemente la justificación era que el trabajador eh, ya tenga una continuidad con el sábado y domingo, por decirlo así, y el lunes empieza con sus vacaciones. Obviamente eso no tiene mucho sentido cuando el trabajador presta nomás luego servicios en días distintos, entonces, pero es lo que dice la ley, ¿verdad? Debemos empezar día lunes, salvo que ese lunes fuese feriado. Recuerda que hoy nosotros tenemos muchos feriados móviles, la mayoría pasa el lunes, así que sí o sí las vacaciones en todo caso tienen que empezar el día siguiente hábil, que puede ser martes. O como ocurrió en algunos casos, por ejemplo, 14 y 15 de mayo, feriado fue lunes, el otro, el 15 fue martes, y recién el miércoles va a empezar sus vacaciones, ¿sí? También es otro formalismo anticipar el salario antes de que goce el descanso. El anticipo de salario vacacional no es más que eso, anticiparle el salario. El trabajador nomás, muchos todavía confunden la forma, qué es lo que significa vacaciones pagas. Vacaciones pagas significa que vos te vas a tu casa o te vas de viaje, no venís a prestar servicios, pero igual yo te pago salario. Es una licencia con goce de salario. Yo te pago tu salario como si fuese que estés trabajando, pero sin embargo vos estás descansando. Entonces, lo que la ley pensaba en ese momento es: anda de descanso, anda de vacaciones, y yo te voy a anticipar tu salario para que te vayas por lo menos con un poco de platita a tu descanso anual. Un sinsentido y despropósito para muchos empleados, que todavía, algunos empleados ni siquiera estaban acostumbrados a esto y pensaban que las vacaciones pagas eran pagarle esos, los días de vacaciones, y después a fin de mes pagarle otra vez los 30 días, ¿verdad? O sea, la cultura del pago anticipado luego genera mucho problema. A veces el trabajador mismo te solicita: no quiero cobrar en forma anticipada porque yo a fin de mes tengo cuotas que cubrir y no me conviene de esta forma, voy a gastar todo, quiero cobrar a fin de mes. ¿Eso lo pueden hacer? Claro que sí. Lo que yo siempre quiero que se documenten es que si toda cuestión que no es de acuerdo a la ley, que el trabajador solicite, y entonces nosotros después nos fundamos y defendemos que si no le dimos un derecho conforme dijo la ley, fue porque él me pidió y yo accedí a darle como él quiso. Ahora, si es imposición de la empresa pagar todo a fin de mes, ahí sí podemos estar expuestos a que no hemos anticipado el pago del salario. Igual es defendible, igual yo voy a defender donde sea, porque los jueces a nivel demanda, a nivel apelación de una multa, a la mayoría lo que le importa saber es si es que se cumplió o no con el derecho, se cumplió o no con el descanso. Si salió de vacaciones, perfecto. Se anticipó, no se anticipó, pero salió de vacaciones. Si salió, perfecto, no hay multa. Eso es la mayoría. Bueno, recuerden que siempre nuestros jueces a veces se levantan de otra forma y quieren fallar de otra forma, pero eso por lo menos es por de pronto como vienen fallando. Le interesa si se cumplió o no con el derecho. Y si se cumplió, entonces no es que entran tanto en ese formalismo del pago anticipado. Eso yo les comento. Yo quiero que ustedes estén siempre lo más lejos posible de una demanda o de un reclamo judicial, porque no se sabe, no se sabe. Nosotros tenemos dos tribunales de apelación. Sobre el mismísimo caso, un tribunal falla de una forma y el otro tribunal dice otra cosa totalmente distinta. Así que yo igual les comento esto porque quiero que tengan toda la información, pero siempre la recomendación es estar lo más lejos posible de una instancia judicial, porque son juicios largos, son juicios onerosos, así que prefiero que ajusten nomás sus procesos dentro de sus empresas a los efectos de, eh, digamos, tener toda la documentación y no tener que llegar a esa instancia.
Y por último, obviamente se suma una obligación que no estaba dentro del Código de Trabajo, pero que no es una obligación actual. Tenemos que comunicar esta situación en el sistema del ministerio y además de los libros laborales que venimos hablando. Entonces, estos son los formalismos iniciales para comunicar nuestras vacaciones. Ahora, ¿qué es lo que Profe, pasa con las vacaciones? Sí, perdón, te escucho. discúlpame, ¿qué pasa, Sí, por ejemplo, en el caso de las personas que ya cumplen los 1 año, 6 meses y no sí, salió de vacaciones y el código te dice, por ejemplo, pagar doble? sí, En ese caso, perdón, salen los 12 días, pero como yo ese documento le pago, pongo 24 días y el monto por los 24 sí. días o cómo sería ahí la documentación. En tu recibo tiene que existir digamos, dos pagos. Uno, los 12 días de vacaciones normal, ¿verdad? Y por otro lado, tenés que ponerle penalidad artículo 223. El artículo 223 es el que establece que en quien sale fuera del periodo de goce, nosotros tenemos que aplicar la penalidad de que se duplica el pago, pero el trabajador sale sin. Quiere decir que el trabajador igual va a salir 12 días, pero a los efectos económicos él va a cobrar por 24. Entonces tu recibo va a figurar vacaciones 12 días, 1.200.000, por darte un número. Penalidad artículo 223, 1.200.000. Entonces el trabajador termina cobrando 2.400.000, pero sale solamente 12 días. ¿Se entendió? Súper, gracias, profe. Dale. Ok. Bueno, el tema de las vacaciones, de cómo se venían acostumbrando. Hoy nosotros, el reconocimiento de las vacaciones que nos se han otorgado en tiempo y forma, siempre fue el precio de la paz en muchas empresas. Por ejemplo, en las empresas, yo no te doy, vos no salís, yo igual te voy a reconocer todo. Cuando vos, si en algún momento te desvinculas, yo te voy a pagar todos los 5 años que vos no saliste, yo te voy a pagar todo doble, triple, todo lo que vos quieras. Entonces el empleado estaba acostumbrado a no salir y a ver ese monto como un patrimonio. Entonces él iba acumulando, era como un ahorro forzado. No salgo de vacaciones, pero en algún momento yo sé que eso, yo llegué a ver liquidaciones en donde el pago de vacaciones era así, tipo una gratificación tremenda. Se iban prácticamente como un despido. Pero eso yo creo que está disminuyendo. Como les digo, es el precio de la paz. En algunos casos yo tengo más consultas ahora de los empleadores. ¿Prescribe o no las vacaciones? ¿Yo tengo que darle o no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué le tengo que reconocer todos? Y yo obviamente voy a dar la respuesta jurídica, obviamente. Como les dije hace rato, los derechos prescriben. Ahora, eso obviamente va a impactar en el clima, eso va a impactar, eso ya, ahí ya no hay una respuesta jurídica, sino que hay una respuesta social, de que eso te puede crear un problema, de que la gente obviamente a partir de que ya no les reconozcan los derechos, quieran de repente nuclearse o defenderse de otra forma. Pero hay formas de subsanar, hay formas agresivas, como por ejemplo la prescripción directa, hay formas un poco más amigables, no quiero que pierdas estos descansos, pero te doy un año para que lo utilices. Si no lo utilizas en un año, a partir de ahora prescribe todo. En algunas empresas llegué a ver pagos, pagos compensatorios y acá reseteamos todas las vacaciones y yo ya no te debo más nada. Eso yo solamente voy a recomendar si en adelante se regulariza en un 100% y ya no volvemos a caer. Porque si no, voy a pagar y después se vuelve toda una bola de nieve otra vez, nunca cancelo las vacaciones, tengo que pagar otra vez. O sea, eso es solamente el pago. Yo solamente recomendaría si es que, bueno, yo ya no te puedo dar estas vacaciones, te quiero compensar económicamente y a partir de ahora hacemos todo espectacular. Esas son opciones que no son obligatorias porque desde el momento que ya prescribe el derecho a las vacaciones, yo ya no tengo más por qué ni pagarte. Te puedo pagar doble, te puedo pagar simple, te puedo dar, eso yo ya defino porque ni por más que vayas a reclamar judicialmente, es muy fácil plantear la prescripción y no van a ganar. Después le voy a explicar cuál es el plazo de prescripción de las vacaciones. Entonces, a hoy, como les digo, también la cultura del trabajador era básicamente que no querían salir nunca de vacaciones porque las vacaciones en tales empresas era básicamente sinónimo de despido. Si vos salías de vacaciones era porque a tu vuelta ya te despedían. Entonces, esto es que llevó a que algo tan noble como el descanso anual se lleve básicamente como algo malo, como que no te pones la camiseta si salís de vacaciones. En el peor momento,
El peor momento siempre va a existir. La operativa nunca para. Nunca parece luego ser el tiempo perfecto. Y esa es una carga del empleador. El empleador tiene que calendarizar. El empleador conoce su necesidad. Ya sabemos que hay cargos que de repente realmente parece que nunca luego pueden salir, pero hay otros cargos que se pueden establecer turnos y que no va de repente ser ver tan afectado el área. Sabemos obviamente que por algo le contratamos a la persona, porque le necesitamos, porque obviamente tiene que prestar servicios. Pero eso no tiene más que ser excusa, porque yo siempre digo, ¿y por qué no le dan las vacaciones? ¿Qué es lo que pasa? No, y la operativa no para nunca. La operativa no va a parar nunca, salvo algunas empresas, por ejemplo, yo conozco laboratorios donde tienen visitadores médicos, todos los visitadores médicos, seas que tengas un mes de antigüedad o tengas 17 años de antigüedad, todos salen en enero. Todos tienen que salir en enero, porque es el tiempo que los médicos también están de vacaciones. Entonces yo ya doy vacaciones en forma colectiva y soluciono mi problema de vacaciones con ese sector. Con los otros puedo establecer turnos, puedo cerrar departamentos también, puedo establecer turnos, demasiadas formas y salidas hay para organizarse, pero tiene que haber voluntad. Y por sobre todo tiene que haber una decisión respecto a las vacaciones que en algún momento no se han gozado. Yo creo que hoy mucho también apunta, porque tengo muchas empresas que empezaron a tomar esto en serio, a regularizar, de que esto realmente es necesario. Hay muchos problemas también de salud mental, hay muchos problemas de desgaste físico, estrés, burnout, miles de cuestiones que siempre existieron, pero que hoy se empieza a hablar y se habla mucho, ¿sí? Entonces, hoy las vacaciones no es más, digamos, y hasta que puede representar un problema o que el trabajador busca como un patrimonio, sino que realmente busca su descanso para desconectarse un poco del trajín del día a día. Otros empleadores van también con la simulación documental, que es la más peligrosa, creo yo, siempre, porque no reflejar la realidad siempre es peligroso. Con el trabajador, con el ministerio, siempre, obviamente, no reflejar la realidad o simular una situación puede tener consecuencias. Más desapercibido, porque tal vez muy pocos son los casos en que pueda de repente esto representar un problema. A veces mismo el trabajador genera esa resistencia porque, bueno, te firmo para que cumpla con el ministerio, pero esto no es la realidad. O los trabajadores mismos dicen, eh, yo no quiero firmar esto. ¿Qué pasa si es más, empleadores que pueden actuar de mala fe? Vamos a suponer que le despido al trabajador y le despido porque estoy enojado y no le quiero pagar sus vacaciones y ya tiene su documento firmado. Hablando pronto y rápido, con ese documento yo no tengo más por qué pagarle. Entonces ahí se puede activar la mala fe de ciertos trabajadores, perdón, de ciertos empleadores que después no quieran reconocer el trato. Pero eso obviamente rápido se filtra la información que hicimos eso, no le reconocimos, entonces después ya nadie va a querer firmar porque no quieren pasar por lo mismo. Entonces, como verán, no reflejar la realidad o ir por una simulación no es bueno, no es, siempre nos pone en una situación de riesgo. Sé que se hace, sé que en algunos lugares funcionan, pero que el trabajador mismo inclusive está de acuerdo, porque sabe que la ley me exige que yo le tengo que dar 12 días o 18 días. En cambio, yo quiero usar la uno, quiero usar la 3, quiero usar una parte acá, una parte allá. Todo eso maravilloso siempre y cuando ninguna de las partes se enojen y quieren actuar de mala fe. Y esa mala fe en cualquier momento se rompe, ¿sí? Entonces, a eso nomás lo que digo que hay que tener cuidado, hay que saber manejar. Yo sé que esto es decisión, obviamente, que se tiene que tomar en conjunto con el empleador, pero si pueden ir instaurando de poco, dando ideas para regularizar, si es que es situación de ustedes un problema en las vacaciones, son mis recomendaciones. Y hay otros empleadores que ni siquiera no otorgan las vacaciones y van acumulando. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué puede pasar respecto al descanso. Estas son las preguntas que comúnmente yo tengo. Las vacaciones se pueden fraccionar, las vacaciones se pueden negociar. ¿Cómo se computan las vacaciones? ¿Quién otorga o define el descanso, el derecho al descanso? ¿En qué caso corresponde el pago de las vacaciones proporcionales? ¿Qué penalidades aplican si es que yo no cumplo con el descanso anual? Y si hay que reconocer todos los periodos vacacionales que el empleado no ha gozado. Estas preguntitas vamos a responder. Las vacaciones se pueden fraccionar. Como pregunta, obviamente. El Código del Trabajo dice, los trabajadores deben gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones, pero debido a urgente necesidad del empleador podrán requerir a aquellos la reintegración al trabajo.
En este caso, el trabajador no pierde su derecho a renovar las vacaciones. Acá obviamente le hago un comentario de que obviamente yo pasé por experiencias antes de la pandemia en donde en caso de inspección el ministerio, luego el fraccionamiento no quería saber nada, era multa directa, ¿cómo le vas a dar así si el código dice en forma ininterrumpida? Hasta que vinieron dictámenes más flexibles. Los dictámenes que establecían que en pandemia, por ejemplo, vinieron, en pandemia luego pasó de todo. En pandemia, de un día para el otro, nadie podía trabajar, solamente ciertos grupos podían trabajar. Salía la ministra de en vacaciones. ¿Y qué pasa con los 15 días de anticipación? Denle vacaciones, no me importa, es una situación urgente. El trabajador no puede quedar desprotegido. O sea, hay excepciones nuevamente para estas cuestiones. Em, y a partir de ahí vinieron los dictámenes a favor del fraccionamiento, pero siempre y cuando se respete el plazo mínimo establecido por la OIT, que tienen que gozar por lo menos de 6 días ininterrumpidos. Esa es la interpretación del ministerio. En realidad, el convenio 52 de la OIT lo que dice es que después de cada año, el trabajador, cada año de trabajo continuo, el trabajador tiene derecho a por lo menos 6 días ininterrumpidos de vacaciones. Por lo menos dice. El siguiente artículo dice, cada país que ratifica este convenio va a establecer cómo va a otorgar sus vacaciones. Y nosotros definimos en nuestra ley que debe ser 12, 18, 30 días hábiles corridos en forma ininterrumpida. O sea, la OIT me recomendó de esta forma, pero yo regulé de otra forma. Ahora, aprovechemos lo que dice el ministerio y pasamos con éxito. Y esta es una forma ustedes de sincerar sus vacaciones si es que van en forma fraccionada y saquen una política. No les digo este año, pero para el año 2025 las vacaciones se otorgarán, se podrán fraccionar, pero en descansos mínimos de 6 días ininterrumpidos. Y corten esa locura de permiso a cuenta de vacaciones. Bueno, eso para mí es una locura. Yo lo que quiero es que ustedes tengan un día a día un poco más placentero, pero todo depende obviamente de cómo viene la instrucción del director o del directorio o de quien o del empleador. Pero si en lo posible pueden implementar o empezar a implementar un cambio en la cultura, podemos ya hoy fraccionar por lo menos con 6 días. Yo inclusive conseguí en contratos colectivos o en reglamentos internos de trabajo la posibilidad de fraccionar por menos días. Por ejemplo, en mis reglamentos yo siempre coloco que se puede fraccionar por lo menos las 6 días. O si el trabajador quiere, por ejemplo, elegir en la primera fracción, él puede salir, por ejemplo, 5 días también, o 9, o 7, pero al siguiente periodo va a tener que cancelar. Y me homologaron sin problema. Hay contratos colectivos que, por ejemplo, se homologaron que el trabajador puede gozar como quiera sus vacaciones, hasta 3 fraccionamientos, lo que sea. Pero eso fueron, ¿por qué se aceptan reglamentos y en contratos colectivos? Se aceptan porque son negociaciones que tenemos con los trabajadores y aceptan ese tipo de fraccionamiento. Ahora, si no tenemos esos documentos, les recomiendo respetar por lo menos los 6 días ininterrumpidos recomendados por la OIT. Entonces, en fraccionamiento se puede, el ministerio es más flexible en ese aspecto, siempre y cuando respetemos ese plazo. El sistema a hoy del REO no es inteligente para penalizarme y las penalizaciones no pueden luego salir por sistema, tienen que salir en todo caso a través de una inspección, pero hablando pronto y rápido, el sistema hoy te permite cargar un día también si querés, ¿verdad? Pero eso por lo menos para mí es peligroso porque básicamente, bueno, por un lado están reflejando la realidad, pero por otro lado están admitiendo ante el ministerio que están dando en forma irregular. Igual todo es defendible, igual podemos defender, no, el trabajador me pidió de esta forma, yo le quise dar, él quiere salir así, todo es defendible, pero como les dije, a mí lo que me gustaría es que ustedes estén lo más lejos posible de una instancia judicial, porque nunca sabemos. Tenemos dos tribunales, como les digo, y los dos tribunales piensan totalmente distinto. Súper raro, ¿verdad? Porque los dos se especializan en lo laboral, pero cada uno tiene una forma de sentir distinto, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Ay, acá me equivoqué. Acá dice las vacaciones se pueden fraccionar, pero en realidad lo que quise decir es las vacaciones se pueden negociar. Ningún derecho laboral puede ser objeto de transacción, de renuncia
o de modificación en detrimento del trabajador. Se pueden negociar, les reitero, está muy claro en el artículo 3. Los derechos reconocidos por este código a los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Será nulo todo pacto contrario. ¿Se hace? Sí. La forma de documentar, no hay que dejar rastros de ello. Si se paga, pago en efectivo. Y no lo escucharon de mí, por más que esté grabado esta clase. Pero el hecho de que se hace, pero nosotros no recomendamos. Es demasiado. A veces nomás el trabajador está en una situación, tal vez tiene deudas grandes, tiene de repente cuestiones que le están apretando económicamente. Y se entiende, obviamente, que la empresa quiere ayudarle, pero puede establecer otras formas de ayuda que no necesariamente tengan que ver con que él renuncie a un derecho suyo. Ustedes le pueden anticipar su salario, le van descontando en cuotas, le pueden dar de otra forma. Por eso yo no recomiendo nada que tenga que ver con negociación de vacaciones. Ahora, el hecho que hagan implica obviamente tener que simular la situación. Y la simulación, si es que se deja rastros, eventualmente puede saltar y condenar nuevamente a la empresa al pago de las vacaciones. ¿Cómo se computan las vacaciones? Las vacaciones se computan en días hábiles corridos. Días hábiles corridos no es igual a días laborales corridos, porque esa siempre es la eterna discusión. Porque yo trabajo de lunes a viernes me computan hasta sábado, me comen un día, te suele decir el trabajador, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros distribuimos la carga horaria de lunes a viernes, lo que generamos es un beneficio semanal. En vez de darte un día de descanso, yo te doy 2 días de descanso. Y ese es un beneficio semanal. Pero eso no tiene nada que ver con mis vacaciones. Recuerden que la ley apunta a la igualdad, apunta a la equidad entre todos los trabajadores, sea que trabaje 6, 5, 3, un día a la semana, todos tienen que gozar las vacaciones de la misma forma. La ley previó que yo puedo trabajar hasta 6 días. Significa que la ley dice 6 días pueden ser hábiles. Si vos trabajar 3, 4, eso ya es una cuestión contractual que vos pactaste con el trabajador. Pero los días hábiles en la semana pueden ser 6. Y uno sí o sí tiene que ser de descanso, que preferentemente es domingo. Entonces la ley lo que hace es decirme, uno de descanso. De los 7 días que tiene la semana, uno de descanso, ese no puedo computar, pero los otros 6 días puedo trabajar. Entonces, esos son los 6 días hábiles corridos, 6 días a la semana. Ahora, si ustedes están dando de lunes a viernes, adelante, es un beneficio mayor establecido al Código del Trabajo, pero si dan de esa forma, eso tiene que afectar a todos los trabajadores, porque, vamos a poner un ejemplo, fábrica. Mi parte administrativa trabaja de lunes a viernes y los operarios están 6 días a la semana. A mi trabajador de lunes a viernes le voy a dar vacaciones de lunes a viernes, que significa que va a salir 2 semanas más 2 días. En cambio, mi otro trabajador que ya trabaja luego 6 días a la semana, va a salir 2 semanas nomás. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Básicamente le castigo al que está trabajando más. El que trabaja más descansa menos. Y perdón, no es que uno trabaja más que el otro. Capaz trabajan iguales también el que trabaja más días, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el que trabaja de lunes a viernes tal vez también completa sus 48 horas semanales. Pero estamos hablando desde el punto de vista descanso. Todos los trabajadores tienen que descansar de la misma forma, buscando la igualdad entre todos. Mm. Porque no tiene sentido que, como les digo, a uno le dé un beneficio mayor y al que está trabajando más días en la semana, a ellos les doy 2 semanas nomás. No es justo, no es equitativo, no, no tiene sentido hacer esa separación. Pero les reitero, si ustedes siguen dando de lunes a viernes, adelante, pero eventualmente si alguien dentro de su empresa trabaja 6 días a la semana, les recomiendo también computar de lunes a viernes porque el trabajador tiene el mismo derecho del mismo descanso que los otros trabajadores. Bueno, ¿quién otorga las vacaciones? La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se tiene derecho a las vacaciones y ellas deben ser concedidas
Oficiosamente, oficiosamente significa que yo, empleador, te digo cuándo vas a salir de vacaciones. Yo defino, yo impongo. O a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, para lo cual podrá establecer turnos si no prefiriese cerrar el establecimiento. Como le dije hace rato, las vacaciones colectivas. A veces nomás el trabajador tiene muy en su mente, porque una cuestión cultural también son mis vacaciones. Yo defino cuándo voy a salir. Y en realidad el empleador puede definir cuándo. Ahora, se trata más de llegar a un arreglo, porque tampoco te quiero perjudicar, tampoco te quiero imponer. Si vos quieres salir en mayo porque es el 15 años de tu hija, bueno, hablemos. Pues yo te puse en marzo, pero vos querés mayo, bueno, vamos a regendar, vamos a reubicar a tu otro compañero, hablemos, conversemos. A veces nomás no es tan fácil llevar eso a un plano de conversación por la cantidad de empleados que necesariamente nos lleva a la imposición. Muchos de los trabajadores terminan acatando, unos que otros casos se tienen que revisar, no hay problema. Yo hablé con mi compañero, él dice que no tiene problema de pasar a junio, así yo salgo en abril, de lujo. Todo se puede conversar, pero también se puede imponer. Entonces, hablando pronto y rápido, ¿el empleador puede imponer las vacaciones? Claro que sí, siempre y cuando cumpla con los formalismos establecidos por ley. 15 días antes, empezando día lunes, dando la totalidad o por lo menos 6 días a la semana en forma ininterrumpida. Si no cumplo con esos formalismos, el trabajador se puede negar, ¿sí? Salvo, reitero, utilice, hay una cuestión de fuerza mayor. Por ejemplo, tuvimos estos casos de notoria de notorio conocimiento público, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasaban en estas fábricas, incendios, explosiones, directamente a todos se le mandó de vacaciones. No te voy a notificar con 15 días. Y el trabajador aceptó porque preferiría obviamente estar resguardado en su casa y además cobrando salario, que terminaba aceptando. O sea, siempre hay excepciones, pero cuando no hay una situación que me motive a darle de un día para el otro, tengo que necesariamente cumplir con los formalismos establecidos por ley. Y hoy justamente a mí me fue muy simpático el revuelo que para los que manejan el sistema REO, porque ustedes no saben la cantidad de consultas que yo eh, respondí por algo tan simple, y me pareció muy simpático, porque el cliente me llamaba desesperado y me decía: doctora, ahora en el sistema REO sale así. ¿Quién solicita? Y me sale trabajador y empleador, ¿cuál tengo que usar? Y la respuesta obviamente es, a ver, las vacaciones que querés comunicar, ¿quién comunicó a quién? La empresa. Y bueno, entonces tenés que elegir empleador. En cambio, si es el trabajador quien solicita, obviamente tengo que aplicar el trabajador. Es de pronta y rápida y lógica resolución, pero me encantó cómo mis clientes se estresaron todo porque no sabían cómo elegir esto, ¿verdad? Pero es de respuesta lógica. Quien solicita nada más hay que completar. Importante por sobre todo cuando completamos trabajador por sobre todo para esas cuestiones que yo le había comentado. Por ejemplo, solicitar fraccionamiento, solicitar en forma anticipada, solicitar de una forma no prevista en la ley. Entonces, importante dejar obviamente detallado que es a pedido del trabajador. Debemos completar todo hoy desde la fecha que inicia hasta que termina, el periodo que corresponde, la remuneración bruta, ojo, la remuneración bruta por los días de vacaciones. En observación pueden completar si son vacaciones fraccionadas, anticipadas, colectivas, lo que sea que de repente ustedes quieren tener ahí de ayuda en memoria, por decirlo así. Y añadir ficheros. Obviamente tenemos que juntar la comunicación y el recibo. Esto va camino también a que vaya desapareciendo. Para el año que viene ya va a ser una declaración jurada, pero obviamente siempre con la obligación de tener la documentación física. Bueno, mañana con la cabeza un poco más fresquita les quiero hablar de otras cosas, pero mientras voy a ver si tienen alguna pregunta. Ya, vamos a mirar. Eh, Ahí veo, María Paz, que obviamente tuviste que explicar y hasta, y así tenemos que hacer porque hay un cambio de cultura. La gente no sabe ni cómo salir de vacaciones, no sabe ni qué es lo que tiene o qué es lo que es el pago anticipado. Es más, cuando cumplimos la ley es básicamente
qué te dicen, ¿verdad? Porque entiendo totalmente cómo afrontar esa situación, pero como les digo, al menos es lo que yo veo con los clientes que actualmente manejo, de que hay un cambio total de cultura al respecto de las vacaciones y hay que hacer ese trabajo de hormiguita también a veces para que el trabajador entienda y se acostumbre a lo que realmente dice la norma. Y hay trabajadores que vamos a tener que explicarle y sentar y hacer dibujitos y por qué hacemos esto que aquello, porque al fin y al cabo, bueno, tampoco podemos escapar de que, al trabajador que hoy nos busca para una aclaración al respecto. Entonces, es complicado, pero es lo que dice la norma. Igual hoy se está hablando de reformas laborales, tal vez, y creo que es una oportunidad brillante, ¿verdad? Dentro, como si bien se habla mucho de hoy de la modificación respecto a la estabilidad laboral, principalmente uno de los aspectos a modificar también es el tema de las vacaciones. Se están empezando ya las primeras mesas de diálogo, hay de repente ciertos proyectos que están rondando ahí, pero nada es definitivo, nada es que va a regir mañana, ¿verdad? Así que de ese lado por lo menos había un compromiso también por parte de este ministerio de revisar la forma en que se otorgan las vacaciones. Eh, y eso por de pronto. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Ninguna, profe, gracias. Dale, Sol, gracias a vos. Bueno, por de pronto dejamos la clase del día de hoy hasta acá y nos volvemos a encontrar el día de mañana para continuar con nuestra clase, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos mañana de vuelta, ¿sí? Muchas gracias.